Bienvenida gente a este nuevo episodio de La Curiosidad Mató al Gato. Mi nombre es Franco, me presento como siempre. Y el día de hoy estamos en nuestro episodio número 13 y vamos a hablar de un tema muy interesante que muchos quizás escucharon hablar de él y muchos quizás ni siquiera escucharon hablar sobre este tema, pero eso no le quita lo interesante, así que los invito a quedarse. Hoy vamos a hablar de la crisis de la mitad de la vida. Un tema muy importante para la psicología evolutiva, un tema que fue recorrido y estudiado por muchísimos autores. Hoy vamos a tratar de esclarecer ciertas cuestiones sobre esta crisis, así que sin dar más vueltas, comencemos. Primero me gustaría empezar por hablar acerca de qué es una crisis en psicología. Desde acá vamos a poder trazar nuestro punto de partida para hablar de esta crisis de la mitad de la vida. Entonces, ¿qué es una crisis? Una crisis es un desequilibrio, es una pérdida del equilibrio, de la homeostasis de algo que hasta ese momento funcionaba de una manera, se rompe ese funcionamiento, ese equilibrio, y de ahora en más hay que encontrar otra manera de funcionamiento para poder volver a funcionar. Básicamente es un desequilibrio entre la dificultad del problema, o sea, de la situación que se nos presenta, y de los recursos percibidos, o sea, de los recursos que uno cree o siente tener para afrontar esta crisis. Pero, ¿qué pasa? Tenemos dos tipos de crisis. Tenemos crisis evolutivas, pero también tenemos crisis accidentales. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Las crisis evolutivas son aquellas que le pasan a todo el mundo y que se dan por el solo hecho del paso del tiempo, por vivir, básicamente. Por ejemplo, todas las manifestaciones y los desequilibrios que se pueden producir en la pubertad o en la adolescencia son crisis evolutivas. Son cosas que por el simple paso del tiempo llegan. Y por otro lado tenemos las crisis accidentales, que estas crisis son justamente desequilibrios que se producen por el azar de la vida. Por ejemplo, no sé, un divorcio o una mudanza o lo que sea que suceda, que rompa la homeostasis, no sé, la muerte de un ser querido o la pérdida de un trabajo. Todas esas son crisis accidentales, o sea, son cosas que te pueden pasar o puede que no te pasen, pero que rompen con este equilibrio previo que había. Dentro de estas dos crisis ubicaríamos la crisis de la mitad de la vida más del lado de las crisis evolutivas. A ver, la crisis de la mitad de la vida es, mejor dicho, una crisis evolutiva. ¿Por qué? Porque a esta crisis se llega por el simple paso del tiempo. Es una crisis que ocurre entre los 40 y los 50 años de vida aproximadamente. En realidad antes se hablaba de la famosa crisis de los 40, pero hoy en día con el aumento de la expectativa de vida se piensa de que la crisis de la mitad de la vida ya no es a los 40, sino que puede ser a los 50 o por ahí, no sé, 45 o 50. Y básicamente, ¿en qué consiste esta crisis? ¿Por qué sucede esta crisis? Lo voy a poner en términos sencillos y que todo el mundo pueda entenderlos. Durante la primera mitad de nuestra vida, cuando somos jóvenes, todo el mundo sabe que la gente se muere, que la gente envejece, que en algún momento, algún día nos vamos a morir, o que algún día nos van a salir canas o arrugas, o algún día no vamos a poder hacer determinada actividad por limitaciones físicas. Todos esos pensamientos ocurren durante la primera mitad de la vida. Pero lo que no sabemos es que algún día nos va a tocar a nosotros. Eso es por ahí lo que no dimensiona la gente joven, entre la cual me incluyo en este momento, que algún día nos va a pasar a nosotros. Entonces, justamente este es el fundamento de la crisis de la mitad de la vida. En esta crisis nos damos cuenta que ese pensamiento de, sí, algún día voy a ser viejo, algún día me van a salir canas, algún día no voy a poder realizar determinada actividad y algún día me voy a morir,
es mucho más cercano o actual de lo que pensábamos. Es decir, la crisis de la mitad de la vida se manifiesta tanto en el plano físico como en el plano emocional, como en el plano cognitivo. Así que en este episodio vamos a ir tratando de desglosar qué es lo que pasa en cada plano. Como les decía entonces, en el plano biológico se podría decir que los mejores años, entre comillas, en cuanto a vitalidad, potencialidad, capacidad física, ya pasaron. Ya no vamos a tener nunca esa condición física que alguna vez tuvimos. Entonces hay que hacer un duelo por este cuerpo joven que ya no está. En cuanto a lo cognitivo, tenemos un cambio del tipo de pensamiento, que el cambio no se da por la crisis, sino que se da por la etapa evolutiva que atraviesa, que es la denominada adultez media o adultez tardía, según el autor del cual se tome. Pero a lo que iba es que la inteligencia, cuando somos jóvenes, es una inteligencia, nosotros la llamamos fluida. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien no tenemos una base de conocimientos sólidos, tenemos mucha capacidad para poder aprender cosas nuevas y aprenderlas rápido. Por eso es una inteligencia más fluida. Mientras que, por otro lado, tenemos que en esta etapa de la vida, la inteligencia que predomina es la inteligencia cristalizada, que es justamente un tipo de inteligencia en la cual hay una gran base de conocimiento que se da por los conocimientos académicos que hayamos aprendido a lo largo de nuestra vida, pero también se da por el solo hecho de haber vivido, o sea, el solo hecho de la experiencia de vida ya aporta un montón. Pero por ahí no hay tanta capacidad de aprender cosas nuevas. Y este punto me parece importante porque por ahí pasa en la crisis de la mitad de la vida que las personas no quieren cambiar, no quieren aprender cosas nuevas, no quieren aceptar las pérdidas y por ello se aferran a lo ya conocido. Pero bueno, este punto ya lo vamos a retomar en un ratito. Entonces, por todo lo que les vengo diciendo, podemos ver claramente que la crisis de la mitad de la vida es una situación límite de nuestra existencia. Es una crisis difícil en la cual se deben llevar a cabo muchas resignificaciones, reelaboraciones del pasado, del presente, del futuro, de los proyectos. Es una crisis que no solamente es psicológica, sino que es profundamente espiritual, en la cual se deben llevar a cabo reformas espirituales en donde uno se encuentre consigo mismo. Para hablar desde lo espiritual voy a tomar a un autor que se llama Ansel Grum, que habla sobre la perspectiva espiritual de la crisis de la mitad de la vida. Entonces, este autor, Ansel Grum, nos va a decir que estamos hablando acerca de una profunda crisis existencial, una crisis de la existencia que nos va a llevar a preguntarnos acerca del sentido de la vida. Es una crisis que si la llevamos bien, o sea, si podemos hacer el proceso de introspección y de duelo que conlleva esta crisis, nos va a llevar a la salud. Nos conduciría a un estado de salud si sale bien, por así decirlo. Es una crisis que, como les dije antes, se llega por el simple paso del tiempo, pero es muy profunda, ya que en esta etapa se va a hacer un análisis retrospectivo, o sea, hacia atrás, analizando lo que vivió y analizando la situación actual y también hacia futuro. O sea, se hace un análisis del pasado, del presente y del futuro. ¿Por qué? Porque el adulto que transita esta etapa va a hacer este análisis primero del pasado, para ver cuáles son las metas que logró cumplir, cuáles son las cosas que realizó a lo largo de su vida, las cosas buenas, las cosas malas. También va a hacer un análisis del presente, cuál es su situación actual. Y va a hacer un análisis
a futuro, un análisis prospectivo se llamaría, que en lo que consiste es justamente analizar cuáles son sus metas, sus objetivos, sus proyectos de vida y ver si todavía los puede cumplir. Ver cuáles va a tener que duelar y va a tener que dejar de lado porque ya no los puede cumplir, y cuáles sí puede cumplir y va a trabajar para cumplirlos antes de que sea demasiado tarde. Entonces, como ven, es complicado porque es analizar qué hicimos a lo largo de toda nuestra vida y qué vamos a hacer con nuestro deseo hasta el día de nuestra muerte. Y por otro lado, tenemos lo que sería el enfoque psicológico de esta crisis. Porque en cuanto a lo espiritual, vimos que conlleva una transformación profunda y un cuestionamiento del sentido de la vida y de qué vamos a hacer de acá para adelante. Antes de pasar a lo psicológico, me acabo de acordar de algo que me parecía importante aclarar, que en esta crisis se debe poder hacer una historización del pasado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno recapitula el pasado o recuerda el pasado, lo que está haciendo es simplemente como recordar una sucesión de hechos. Esa sería como la manera de pensar el recordar. Pero la historización es algo muy distinto, porque la historización consiste en mirar al pasado, pero darle un nuevo sentido, o sea, resignificar las cosas que uno vivió en el pasado. Entonces es muy importante en esta crisis en la cual se hace este análisis prospectivo, retrospectivo y el análisis de la situación actual, hacer una historización, resignificar las vivencias, resignificar todas las decisiones que uno tomó a lo largo de la vida, que claramente no son decisiones en vano, que sirvieron para algo. Entonces es darle un nuevo sentido a las experiencias vividas. Dicho esto, vuelvo al enfoque psicológico de Jung. Como saben, Jung era un psicoanalista que, era cercano a Freud hasta que se pelearon. Y, él tiene toda su rama psicoanalítica y él también habló sobre la mitad de la vida, sobre la crisis de la mitad de la vida. Este autor hablaba acerca de un proceso que se llama proceso de individuación. Este proceso consiste en dos etapas: la expansión de la primera mitad de la vida y la introversión de la segunda mitad de la vida. Entonces, de esta manera, Jung plantea que la mitad de la vida es un momento bisagra de la vida. Es un momento que divide entre esta primera mitad de la vida, que es un momento de expansión. ¿A qué se refiere expansión? A que es un momento de crecer, de sembrar, es un momento de muchas potencialidades, tanto físicas como psicológicas. Y por otro lado tenemos la segunda mitad de la vida, que es un momento de introversión, en donde es un momento de cosecha de lo sembrado en la primera mitad de la vida. Es un momento de resignificación. Entonces son dos etapas de la vida muy distintas, que básicamente la crisis de la mitad de la vida va a ser de bisagra de esto. Va a ser como un puente para poder pasar a esta segunda mitad de la vida. ¿Y qué explica Jung? Explica que el hombre cree que puede afrontar la segunda mitad de la vida con los recursos y herramientas de la primera. Uno llega a esta crisis pensando que de verdad para esta segunda mitad, que requiere otro tipo de herramientas y recursos, puede seguir manejándose de la misma manera. Y en realidad la crisis de la mitad de la vida exige que la persona se dé cuenta de que esas herramientas ya no sirven y de que tarde o temprano, por más de que lo niegue, de que no quiera madurar o lo patee para más adelante, tarde o temprano va a tener que hacer esta introspección, va a tener que hacer estos duelos, estas elaboraciones, resignificaciones, historizaciones, y va a tener que crear nuevos recursos y herramientas para poder afrontar esta segunda mitad de la vida. Que, no quiero caer en el sesgo
de pensar de que la segunda mitad de la vida es una mierda y no sé qué, sino que realmente cada etapa de la vida tiene sus cosas lindas y sus cosas feas. Entonces está bueno aceptar que estamos llegando a la segunda mitad de la vida, animarnos a hacer esta introspección para poder crecer y disfrutar esta etapa que nos toca vivir de la manera más sana posible. Esta segunda mitad exige, como les decía, relativizar nuestro autoconcepto. ¿Qué quiere decir? El autoconcepto es el concepto que tenemos sobre nosotros mismos. O sea, tenemos que relativizar lo que nosotros pensamos que somos. Hay que poner en duda todo lo que nosotros pensamos. Y también esta segunda mitad de la vida requiere integrar nuestras polaridades. Y ustedes pensarán, ¿qué es una polaridad? Bueno, básicamente una polaridad es, por ejemplo, día-noche, negro y blanco. Son polaridades, son cosas opuestas que están justamente en los polos, pero nosotros, los seres humanos, estamos conformados por polaridades, somos polaridades. ¿Cuál es el tema? Que hay un polo, esto lo dice Jung, hay un polo que sube a la conciencia, una polaridad que sube a la conciencia y otra que queda en el inconsciente. ¿Qué significa esto? Que hay una polaridad que nosotros la aceptamos conscientemente, como que si nos preguntan quién sos, nosotros decimos, no sé, yo soy amigable, por ejemplo. Entonces, esto es una polaridad consciente. Pero quizá en el inconsciente está la otra polaridad. El tema es que justamente está inconsciente. Los seres humanos somos un cúmulo de polaridades y no es que soy esto o soy esto, sino que soy esto y soy esto. O sea, somos una cosa, pero también somos la otra. No es blanco-negro, yo creo que somos más un gris. El tema es que una polaridad queda en la conciencia y la otra queda en el inconsciente. Entonces podemos tender a pensar que somos una cosa y otra no, aunque en realidad seamos las dos. Entonces, volviendo a la crisis de la mitad de la vida, esta crisis requiere que integremos nuestras polaridades, que hagamos este proceso de introspección, pero que también integremos esas partes que nos gustan, pero también esas otras partes que no nos gustan de nosotros mismos. En psicología diremos las partes egosintónicas, que son las partes que sí aceptamos, que sí se incorporan a nuestro self, y las partes egodistónicas, que son aquellas que no se incorporan, que no queremos aceptar, y que en esta crisis se exige que las terminemos aceptando. Porque ustedes piensen que si no se aceptan estas polaridades, o sea, no es que a Jung se le ocurrió escribir de que tenemos que aceptar las polaridades, sino que realmente si no aceptamos estas polaridades, si no hacemos este viaje hacia nuestro interior y hacemos resignificaciones y reelaboraciones de lo vivido y vemos cómo vamos a afrontar el futuro, la verdad no sé si vamos a poder lograr una vida digna de ser vivida. No sé si vamos a poder vivir acorde a nuestro deseo y si vamos a poder vivir tranquilos, porque eso es lo principal. Y después, ya habiendo explicado todo esto, hay un autor que se llama Tauler, que él habla de maneras de huir a la crisis de la mitad de la vida. Porque hay personas que hacen el recorrido sano de la crisis de la mitad de la vida y afrontan todo esto y se hacen cargo, pero hay otras personas que huyen a la crisis de la mitad de la vida. Entonces, este autor, Tauler, dice que hay 4 maneras de huir a esta crisis. La primera manera es no querer mirar hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Que lo que debería cambiar dentro mío, o sea, lo que yo debería estar cambiando por dentro en esta crisis, lo proyecto hacia el exterior, entendiendo así que todo el exterior debe cambiar menos yo. O sea, todo lo que está a mi alrededor tiene que cambiar, pero yo no. Yo estoy bien, yo no necesito cambiar, pero tiene que cambiar las otras personas, mi sistema familiar, mis amistades, las organizaciones en las que trabajo,
Todo tiene que cambiar menos yo. Eso es no querer mirar hacia adentro. Esa es la primera manera de huir a esta crisis. La segunda es aferrarse a lo externo. ¿Qué quiere decir esto? Que para no encontrarse, para no confrontarse con nosotros mismos, para no encontrarse con esta crisis, con este momento de introspección, nos abocamos hacia el mundo externo. Entonces estamos todo el día, trabajando, todo el día haciendo determinada actividad, saliendo, todo el tiempo con gente. Eso evita que nos encontremos con nuestra interioridad, la evadimos a partir de esa exteriorización, por así decirlo. Esa es la segunda manera de huir a la crisis. La tercera es encontrar nuevas formas de vida. ¿Qué quiere decir esto? Las tradiciones que tenía hasta ese momento son desechadas y se toman nuevas tradiciones, nuevas costumbres, nuevos hobbies, nuevas formas de hacer nuestra vida que antes no teníamos. Y por último está la inhibición, que, antes de explicar la manera de huir a la crisis a través de la inhibición, me gustaría explicar qué es la inhibición. La inhibición es definida por Freud como una restricción funcional del yo para evitar la angustia. Dejando de lado esto técnico, me quedo con esto último. Es una restricción del yo, o sea, es algo que yo dejo de hacer, o sea, me inhibo para evitar la angustia. Esa es la parte más importante, para evitar la angustia. Entonces, esto tiene mucha relación con la crisis de la mitad de la vida, porque si estamos hablando de huir de la crisis de la mitad de la vida, es lógico que una de las maneras de huir sea la inhibición, justamente para evitar la angustia que conlleva encontrarse con uno mismo, encontrarse con las cosas que le gustan de uno y con las cosas que no nos gustan sobre nosotros mismos, que esa es la parte más difícil. Eso es lo que se refería Jung al decir que tenemos que integrar nuestras polaridades. Entonces, la manera de huir a través de la inhibición es básicamente aquellas personas que se atrincheran en grandes fundamentos inamovibles para ocultar la angustia. Por eso es que pasa también mucho en esta edad que hay muchas personas que se ponen muy rígidas en cuanto al pensamiento, que no quieren pensar de manera distinta. Es como que se justifican con el yo soy así y yo no voy a cambiar, toda la vida fui así. Esa es una manera de inhibirnos para poder evitar la angustia que conllevaría enfrentar esta crisis. Entonces esa sería la cuarta manera de huir a esta crisis. Entonces hablamos acerca de qué es una crisis, que nos pone al límite, en donde debemos duelar la juventud perdida, duelar aquellos planes que no pudimos concretar, duelar todo lo que quisimos ser y no pudimos. También vamos a tener que duelar a futuro todos aquellos planes que queríamos hacer y que no vamos a poder concretar, y hay que elegir planes posibles de acorde a las posibilidades que tenemos en el momento, posibilidades, obviamente físicas, económicas, sociales, etc. Y en cuanto al tiempo de vida también. Y es una crisis que nos lleva a aceptar que estamos envejeciendo, aceptar que estamos en otro momento de nuestra vida y que nos vamos a morir. En un primer momento no parece nada agradable, no parece tener nada bueno esta crisis, parece que todo es malo, que todo es negativo y nos deprime, pero en realidad es una crisis muy importante para nuestro crecimiento personal, psicológico, espiritual. Así que me gustaría ir terminando este capítulo hablando acerca de cuál sería la salida sana. Y yo creo que la salida sana de esta crisis es justamente estar a la altura de lo que nos está exigiendo esta crisis. O sea, no tratar de ignorarla ni de evadirla, sino que para mí lo sano está en animarnos a hacer este recorrido interior, elaborar las pérdidas, poder integrar nuestras polaridades, es decir, integrar estos aspectos que nos gustan y estos aspectos que no nos gustan acerca de nosotros mismos. Y yo sé que es una crisis complicada, yo sé que la verdad no parece nada prometedor todo lo que dije en este episodio, parece como malo, negativo, pero
lo peor que podemos hacer es escapar a esta crisis. ¿Por qué? Porque esta crisis nos exige cosas a nivel espiritual, a nivel psicológico, y debemos poder estar a la altura de lo que nos está pidiendo esta crisis. Si nosotros huimos a esta crisis y la esquivamos, el malestar va a ser mucho más grande, porque todos estos afectos, todos estos pensamientos reprimidos y dejados de lado, todas estas necesidades psicológicas ignoradas, se van a terminar manifestando de alguna manera. Acuérdense que somos una unidad, no somos cuerpo y por aparte mente, sino que somos seres biopsicosociales espirituales. Somos seres compuestos por un cuerpo, por una psique, por un espíritu, y somos seres sociales. Entonces no podemos pensar de manera dual o de manera simplista, pensando por un lado el cuerpo y por otro lado la mente. Las necesidades psicológicas son igualmente o más importantes que las necesidades físicas en algunos casos. Así que si dejamos de lado todas estas necesidades psicológicas que nos exige esta crisis y estas necesidades espirituales, si son ignoradas, se van a terminar manifestando de alguna manera. Van a terminar manifestándose en el cuerpo o con algún trastorno psicológico. Entonces no está bueno, porque no vamos a poder vivir esta segunda mitad de la vida de manera auténtica, con tranquilidad, con paz y disfrutando de lo que tenemos. Entonces, me gustaría que se vayan pensando en esto, en pensar que no importa la edad que tengan los que estén escuchando este podcast, hay que prestar atención siempre a las necesidades psicológicas, a lo que nos pasa a nivel psicológico. Y si no podemos solos, no importa la edad que tengan, hay que pedir ayuda. Hay que ir a terapia, como les digo todos los episodios y les recomiendo, porque es realmente así. Si uno se siente mal, va al médico. Y en cuanto a las necesidades psicológicas, si uno está atravesando un momento difícil, no está mal ir al psicólogo. Hay que sacarle ese estigma a ir a terapia, porque realmente es muy importante tener en cuenta la salud mental en nuestro día a día. Entonces, en este capítulo pudimos hablar acerca de qué es una crisis, en qué consiste la crisis a la mitad de la vida, en qué momento de la vida se presenta, cuáles son las cosas que hay que llevar a cabo, cuáles son los duelos, cuáles son las resignificaciones, cuáles son los aspectos de la vida que hay que concientizar y afrontar. Hasta acá llegamos por hoy. Espero que les haya gustado el episodio. Yo la verdad disfruté un montón haciéndolo. Es un tema que me encanta, que me llama mucho la atención. Sé también que hay mucha gente que no tenía ni idea de que existía esta crisis, otros que por ahí la escucharon y no le dieron ni bola. Así que espero que si están atravesando esta crisis o si conocen a alguien que la esté atravesando, este mensaje pueda llegarles y se animen a poder hacer este viaje hacia el interior de uno mismo, poder crecer psicológicamente, pero sobre todo crecer espiritualmente y poder vivir una vida digna y acorde a nuestro propio deseo. Por mi parte, agradecerles. Recuerden que pueden encontrarnos en Spotify, pueden comentar, pueden seguirnos, también pueden encontrarnos en Instagram, en La Curiosidad Mató al Gato _podcast. Ahí tienen un link donde van a poder encontrar todas las plataformas en las que estamos. Pueden encontrarnos ya en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube, también en TikTok. Estamos en todas partes para que nos escuchen desde donde prefieran, porque recuerden que la vida es psicología, así que está buenísimo que sigan escuchando y compartiendo. Les agradezco por estar y obviamente los invito a que interactúen en las redes sociales, sigan compartiendo y sigan comentando. Esto fue La Curiosidad Mató al Gato, mi nombre es Franco y hasta la próxima. Muchas gracias.